Empezamos con el primer tema, el ambiente y la sociedad. Definiremos el término de ambiente considerando directamente hoy en día el medio ambiente. El ambiente constituido por el medio físico, ¿no?, como los minerales, los océanos, la atmósfera, las plantas y todos los seres vivos que nos rodean, ¿no?, es el entorno que tenemos en la naturaleza. Pero a su vez podemos considerar otros factores, ¿no?, constituidos por los factores sociales, económicos, culturales, históricos, ¿no?, que siempre están en el entorno de todas las personas, como son los campos de cultivo, las ciudades, las construcciones, la tecnología y la comunicación que hoy en día vemos a diario. Pasando a la relación del ambiente y la sociedad, ¿no? La sociedad, que nosotros somos inherente a ello, ¿no?, definimos como un conjunto de personas que poseen una misma cultura y tradiciones que se ubican en un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Entonces, personas que somos nosotros, componentes de una sociedad, desarrollamos nuestras múltiples actividades, ¿no?, tanto desde el punto de vista de nuestra actividad laboral y personal. La relación entre ambiente y la sociedad, ¿no? Visto la sociedad, ¿no?, hoy en día, el comportamiento de los seres componentes de la sociedad, ¿no?, hacen que hoy en día estamos dentro de un desarrollo tecnológico, y a ello llamamos la revolución científica técnica, ¿no?, que ha propiciado una acelerada destrucción y apropiación irracional de los recursos naturales y el medio ambiente, haciendo uso de la mayoría de los recursos para el desarrollo tecnológico. La mayoría de los países en desarrollo ven pues en la industrialización su desarrollo económico y social. Caso es nuestro país, que estamos en un desarrollo económico, ¿no?, para ver las prioridades y dar servicio al país. La industrialización demanda, pues, ¿no?, el uso de los recursos naturales, ¿no?, que utilizamos en la transformación de la materia, ¿no?, y de ello, ¿no?, derivar los productos obtenidos, y todo esto hace uso de los grandes insumos que las industrias necesitan para la producción respectiva. La industrialización, pues, ¿no?, impacta directamente sobre el medio ambiente, la ocupación del espacio natural, ¿no?, que prácticamente pasa a ocupar las áreas verdes, ¿no?, de las ciudades. La utilización de los recursos naturales, la mayoría de los recursos naturales, ¿no?, que el país genera. Estos impactos, además, ¿no?, después del uso de los recursos en las actividades industriales, hacen que haya emisiones de residuos y desechos y contaminantes al medio ambiente. El otro punto es, dentro de este tema, la población y la urbanización creciente. ¿Qué viene a ser la población? El conjunto de individuos constituido en forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Caso del Perú, ¿no? Perú es un país pluricultural, ¿no?, que somos una población con diferentes tradiciones de nuestras comunidades nativas y la población urbana en su general. Hoy en día, el mundo en general, ya hemos llegado a los 7.000 millones de habitantes, ¿no?, en una progresión anual de casi 90 millones de habitantes por año. El 90% de estos nuevos habitantes del planeta, pues, se localizan en los países en desarrollo, como Latinoamérica, el África o el medio asiático. De acuerdo al último censo poblacional, el Perú cuenta con 30 millones de habitantes, y Lima, como capital del Perú, tiene casi la tercera parte de la población, equivalente a los 9 millones de habitantes. La población, a través de la urbanización creciente, que ha sido generado a través de la migración y la centralización de la población a las capitales de departamento y a las ciudades importantes del país, se ha venido dando, ¿no?, de acuerdo a un desarrollo casi baja o nada sobre infraestructuras o servicios básicos, a un ambiente urbano saludable, a un planeamiento urbano casi no planificado. Pasamos a ver el desarrollo sostenible, ¿no?, un concepto que hoy en día, ¿no?, casi todos los países tienen que aplicar el modelo con el único fin de desarrollar y
hacer uso razonable y consciente de sus recursos naturales, que viene a ser un modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Pasamos a ver el concepto de desarrollo sostenible, que es un modelo actual que los países están desarrollando para hacer el uso consciente y responsable de sus recursos. En ello tenemos en este gráfico los 3 pilares del desarrollo sostenible, desde la sostenibilidad social, económico y medioambiental. Esos 3 pilares hacen que se pueda desarrollar conscientemente el uso de los recursos. Vemos pues en la primera parte la sostenibilidad económica, que viene a ser, ¿no?, garantizar el desarrollo económico de las generaciones futuras. Y si relacionamos lo económico con lo ambiental, vemos que es desviable, y si desarrollamos lo económico con lo social, es equitativo. Y la sostenibilidad ecológica, que viene a ser garantizar la integridad del entorno de las generaciones futuras, o sea, tener un ambiente limpio, y relacionando el medio ambiente con lo social, debe ser vivible, y lo medioambiental o ecológico con lo económico debe ser viable. Y la sostenibilidad social, que viene a ser garantizar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta, ¿no?, a que nosotros debemos llegar, ¿no? Entonces, juntando estos 3 esquemas, 3 pilares, vemos el desarrollo sostenible. La mayoría de los países en el mundo hoy en día planifican para que puedan hacer un buen desarrollo sostenible. Y vamos a ver cuáles son esos puntos para un mejor desarrollo sostenible. Primero, la mejora de gestión en el uso de los recursos naturales. ¿Qué viene a ser esto, no? De que la mayoría de los pueblos, las asociaciones o las empresas deben hacer un buen uso de los recursos naturales y para ello sigan un sistema de gestión, ¿no?, en el manejo de recursos. La segunda parte, la recuperación de los espacios naturales para evitar el deterioro ambiental. ¿Qué quiere decir aquí, no? El Estado protege las áreas naturales, las reservas naturales, y nosotros no debemos de deteriorar. El desarrollo normativo adecuado en lo referente a fertilizantes. Entonces el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, norma, a través, ¿no?, de leyes para el uso de los fertilizantes y no afectar así a la contaminación de los suelos. Una gestión adecuada de los residuos sólidos, también de igual manera, hacer una buena gestión de residuos sólidos desde la fuente de la generación de residuos hasta la disposición final. La adopción de medidas efectivas frente a la contaminación, tanto tecnológicas como legales. En este punto, ¿no?, debemos de reducir nuestras emisiones para no aumentar la contaminación, aplicando tecnologías limpias desde el punto de vista legal y cumpliendo las normas legales ambientales. Hacer el uso racional del agua. Esto es importante porque hoy en día en el mundo casi 1.250 millones de pobladores no tienen acceso al agua y estamos entrando a la época de la escasez del agua. Entonces, es hora de hacer el uso racional del agua. En el Perú, la tercera parte de la población no tiene acceso al agua, 10 millones de habitantes, ¿no?, que ven todavía la escasez del agua. La potenciación de la educación ambiental en toda la sociedad. La educación ambiental es importante hoy en día en la sociedad. Una buena sensibilización ambiental a la población harán que se haga una reducción en emisiones de la contaminación y llegar a un buen desarrollo sostenible. La legislación en materia de saneamiento urbano y de la vivienda está a cargo del Estado a través del Ministerio de Vivienda y Construcción sobre netamente saneamiento urbano, lo que es saneamiento, agua y desechos sólidos. Reducción de la tasa de emisión de CO2 siguiendo los compromisos firmados por el Protocolo de Kioto. Es otro parámetro del desarrollo sostenible de reducir las emisiones de CO2 o cumpliendo los tratados firmados como el caso de Kioto. La reducción de la tasa de natalidad en la población mundial. Otro punto importante para llegar a un buen desarrollo sostenible es el aumento de la población en los países, sobre todo en los países en desarrollo. El desarrollo de nuevas soluciones basadas en tecnologías limpias.
Esto justamente es lo que hoy en día llamamos los sistemas de gestión, ¿no? Aplicando o innovando procesos, ¿no?, para minimizar las emisiones utilizando tecnologías limpias. Llegamos a este gráfico para ver lo que es el sistema de gestión eficiente de los recursos naturales. Hoy en día, ¿qué hacen las empresas modernas? Aparte de controlar calidad, ambiente y seguridad, deben hacer el uso eficiente de los recursos que manejan, ¿no?, desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de la información, el desarrollo y la investigación, el manejo racional de los recursos naturales y aplicando la ciencia y la tecnología, que todo esto compenetra a una mejor productividad con manejo de gestión en el uso de los recursos. Y llegando a las conclusiones de esta primera parte sobre ambiente y sociedad, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, el ambiente son todos aquellos factores que nos rodean, de los vivientes y no vivientes. Podemos llamarlo también como los bióticos y no bióticos, que afectan directamente a los organismos como nosotros. La expansión industrial ha alterado profundamente los sistemas sociales, creando nuevos bienes, diversificando los patrones de consumo, introduciendo nuevas necesidades, alterando las estructuras económicas, sociales y políticas. Es decir, que nos encontramos en una sociedad consumista de bienes y servicios, pero alterando el ecosistema. Cerca del 80% de la población humana se encuentra en los países en desarrollo. Cada año la población aumenta en 90 millones de personas. Quiere decir que está en los países en desarrollo o los países llamados como países del tercer mundo. El crecimiento de la población es ciertamente uno de los principales problemas con que se enfrentan los países en desarrollo. Y a medida que crecen las ciudades, impone un nuevo medio de vida, lo que significa que a mayor población, mayor generación de desechos, mayor generación de emisiones y mayor contaminación. En la actualidad, se considera que la sostenibilidad se debe lograr en los tres niveles: económico, social, ecológico, desarrollando los principios y acciones para alcanzar el desarrollo sostenible. Eso es lo que hoy en día necesitan los países en desarrollo para manejar y hacer uso racional de sus recursos y no afectar a las futuras generaciones. En la segunda parte de la temática vamos a ver las causas y problemas ambientales a nivel mundial. ¿Cuáles son las causas principales de los problemas ambientales? Primeramente, es nuestro modo de vida, porque supone un gasto de recursos naturales y energéticos, porque la mayoría de la población hace uso irracional de los recursos y la energía. Otro punto de las causas ambientales, las formas industriales de producción y consumo masivo. Las industrias y las empresas hacen uso de la materia prima y generan emisiones al ambiente. Otra de las causas, el despilfarro, el deterioro general del ambiente. La sociedad hoy en día es consumista y desarrolla sus aspectos de compra y servicios, generando más emisiones y desechos al medio ambiente. Uno de los primeros problemas ambientales hoy en día en el mundo viene a ser el aumento del efecto invernadero, que consiste que la energía solar llega a la Tierra y tomar contacto con el suelo, y esto refleja solo parte, siendo el resto absorbido. El efecto se manifiesta por una irradiación de energía hacia la atmósfera. ¿Cuáles son las causas principales del efecto invernadero? Una de las principales causas es el uso de los combustibles fósiles. Dentro de ello tenemos el petróleo, carbón y el gas natural, produciendo en sus procesos de combustión emisiones de gases al invernadero. Uno de estos gases es el dióxido de carbono, el CO2, y otros gases que pueden venir de otras actividades industriales, como el metano o el dióxido de nitrógeno, que provocan el recalentamiento mundial de la atmósfera. Las consecuencias del efecto invernadero. Hoy en día vemos a nivel mundial el aumento de la temperatura
media del planeta, el aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras. A esto llamamos el cambio climático, ¿no? Por la alteración de la temperatura en el mundo. La mayor frecuencia de formación de huracanes, también por el efecto del cambio climático, por la diferencia de presiones en ciertas partes del mundo. El deshielo de los casquetes polares, con la subida de los niveles de los océanos. Ya se está viendo que los deshielos desde la Antártida y los deshielos de la mayoría de los nevados en el mundo están bajando a las aguas o a los cuerpos de agua, y ello hace que los niveles de los océanos y los mares están aumentando. Las inundaciones a nivel planetario. Se está viendo en los últimos tiempos, como en Estados Unidos, ¿no?, los diferentes desastres naturales a través del efecto invernadero y el cambio climático. El aumento de la cantidad de días calurosos. ¿No? Hoy en día casi no se está cumpliendo con las estaciones del año. Se ve días soleados, días frígidos, casi indistintamente durante el año. El siguiente problema ambiental global es el agujero de la capa de ozono, que en los últimos 50 años se ha tenido en la Antártida, uno de los orificios más grandes que se está presentando, ¿no? ¿Qué viene a ser el ozono, no? El ozono viene a ser uno de los gases importantes de la atmósfera, ubicado en la estratosfera, que nos protege de las radiaciones ultravioletas peligrosas del Sol. ¿Cuáles son las causas que provoca este agujero de la capa de ozono? Una de las principales causas es el uso de los clorofluorocarbonados, ¿no?, que tiene como componentes el cloro, bromo y flúor. Estos compuestos pueden encontrarse en los diferentes tipos de aerosoles, o en la mayoría de la industria de los refrigerantes. Además de ello, los causantes pueden ser otras sustancias, como el bromuro de metilo, el tetracloruro de carbono, el metilcloroformo, el bromoclorometano. Estas sustancias llegan hacia la atmósfera y luego se tratan de concentrar en la capa de ozono y tratar de deteriorar a la capa de ozono. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca esto? Este agujero, al dejar pasar los rayos UV, ¿no?, del sistema planetario solar, provoca enfermedades respiratorias, anemia, afecta las funciones cerebrales, la irritación de los ojos, afecta las funciones mentales, causa problemas de conducta al ser humano, agrava el desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas y cáncer de piel en las personas, como vemos en la imagen. Otro problema mundial global que parte de la contaminación atmosférica es la lluvia ácida, que se forma a partir de los gases emitidos por diferentes industrias y también considerando al parque automotor, que emiten gases como fuentes o origen en sus procesos, y con el vapor de agua en el medio ambiente forman reacciones químicas para formar sustancias ácidas. Así, por ejemplo, el SO2 o el anhídrido sulfuroso liberado de la combustión, ¿no?, de los combustibles fósiles o de ciertas sustancias de minerales que tienen azufre como componente, se oxidan a SO3 y con el vapor de agua de la atmósfera se forma el ácido sulfúrico. De igual manera, el dióxido de nitrógeno, con el vapor de agua y la presencia del oxígeno, obtenemos el ácido nítrico. Estas dos sustancias formadas llamamos la lluvia ácida, que por un arrastre de precipitación del vapor de agua llegarán a los cuerpos de agua, sobre todo, y afectando así al medio ambiente en general. ¿Cuáles son las causas de la formación de la lluvia ácida? Son el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, provenientes de la combustión de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, producidos por la contaminación atmosférica, ¿no?, y que se suelen originarse lejos de donde se comenzó. Consecuencias de la lluvia ácida. Estos ácidos caen a la tierra o a la naturaleza en forma de lluvia,
produciendo acidificación a los suelos y agua, a las pérdidas en la zona de cultivo, muerte de árboles. Además puede llegar a afectar a la corrupción de las construcciones de hierro, a los materiales mármol o piedra caliza. Pasando a ver otro de los problemas ambientales globales es la contaminación del agua. ¿Qué cosa viene a ser la contaminación del agua? Que viene a ser la incorporación del agua de materias extrañas como microorganismos, sustancias químicas, residuos domésticos e industriales y de otros tipos. Causas de la contaminación del agua. Considerando tres partes principales: vertidos humanos o domésticos. Dentro de los vertidos humanos tenemos las aguas residuales de las actividades domésticas, llamadas aguas negras o aguas grises. Los vertidos industriales, que vienen de la mayoría de las industrias, como aguas residuales industriales y mineras. ¿No? En el gráfico o en la imagen siguiente tenemos un agua residual minera con tanto óxido de hierro. Y los vertidos agrícolas. Las vertidas agrícolas, ¿no?, que vienen de las actividades agrícolas del campo, o el uso masivo de abonos químicos y pesticidas, o el mal uso netamente de los fertilizantes sintéticos. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua? Dentro de la gran variedad de consecuencias enumeraremos lo siguiente: la desaparición de vida marina y destrucción de ecosistemas acuáticos debido a toxicidad de los desechos industriales, la generación de enfermedades en la población humana como hepatitis, cólera y disentería, los efectos nocivos en el desarrollo de las especies en base a la debilitación de su sistema inmunológico, además de enfermedades mortales como el cáncer, filtraciones de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos enterrados, es decir, los lixiviados que se forman en la superficie y pasan a las aguas subterráneas. La repercusión por envenenamiento en especies pertenecientes a otros ecosistemas, debido al consumo del agua o por falta total de ella. Otro problema, la contaminación de los suelos, que vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no?, el suelo contaminado por un derrame de petróleo. La contaminación de los suelos viene a ser la degradación química que provoca la pérdida parcial o total en la productividad del suelo. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para el desarrollo de los organismos del suelo. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? El abandono de desechos sólidos en diferentes lugares del medio ambiente. Causas: erosión y arrastre de las partículas por medio del agua. De repente puede ser una erosión natural, ¿no?, que arrastran desechos o sólidos y que van a contaminar los suelos. Deposición de sustancias químicas y basuras puede ser el de tipo industrial y doméstico. Es decir, las personas dejamos los desechos sólidos en cualquier lugar del medio ambiente, que llamamos como los botaderos o los vertederos, y eso afecta no solamente al agua que va al suelo o indirectamente a las aguas subterráneas. Los distintos tipos de plaguicidas de acuerdo a su acción. El uso de plaguicidas o fertilizantes sintéticos o la mala dosificación de ello también afecta a la contaminación de los suelos. La actividad minera a través de las aguas de relave, que dentro de ello contiene la mayoría de los metales tóxicos y pesados que afectarán a los suelos. Consecuencias de la contaminación de los suelos. Repercute sobre la cadena alimenticia y sobre la contaminación del agua. Un suelo contaminado afectará la cadena trófica y por ende la contaminación de las aguas, netamente aguas subterráneas. El suelo pierde su capacidad para la agricultura o cualquier otra labor productiva. O sea, el suelo se vuelve inerte, pierde su poder de nutrición y que se pueda sembrar cualquier tipo de planta. La contaminación de las aguas subterráneas, superficiales y del aire. Una contaminación del suelo arrastrará lixiviados de los diferentes tipos de botaderos o suelos con los desechos sólidos que están en la superficie, ¿no? El envenenamiento por contacto directo o a través de la cadena alimenticia, ¿no? Pasando a otro problema ambiental es la contaminación del aire, que dentro de la contaminación atmosférica, ¿no?, consideramos también el aire. ¿Qué viene a ser la alteración de su composición natural por la presencia de humos, aerosoles o partículas, ruidos, malos olores, radiación atómica, que tienen
efectos adversos, sobre todo al aire en el medio ambiente. Causas de la contaminación del aire. Dentro de los contaminantes vemos generadas desde el punto de vista natural y desde el punto de vista antropogénica o a través de la actividad del hombre, que son las actividades industriales. La contaminación o las causas de contaminación desde el punto de vista natural vienen a ser los volcanes, los fuegos forestales, suelo contaminado, virus, polvo, o mar o partículas de sal. Las actividades industriales a través de la emisión de gases de combustión, partículas, aerosoles, etc. Y las actividades domésticas que nosotros generamos a través del uso de combustibles y los gases de combustión. Consecuencias de la contaminación del aire. En las personas, las consecuencias son el cáncer pulmonar, cáncer a la piel, las afecciones en las mucosas de la nariz, las irritaciones en los ojos, las afecciones cardiovasculares. En los materiales tenemos el deterioro en la mayoría de los materiales que se utilizan en las construcciones y en las otras superficies. Va a decir, el deterioro a través de la corrosión que ocasiona el aire contaminado. En los problemas ambientales se tiene el smog de las grandes ciudades, el cambio de clima a escala global y regional, el efecto invernadero, la lluvia ácida y la disminución de la capa de ozono. Otro de los problemas globales viene a ser la deforestación, que viene a ser pues el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales causada netamente por la actividad humana. ¿Cuáles son las causas principales? El cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, los incendios, enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles, que son efectuadas por la actividad del hombre. Consecuencias de la deforestación. ¿Qué nos trae como consecuencia? Constituye una auténtica amenaza para el medio ambiente, ya que si no hay bosques, el medio ambiente se deteriora, genera problemas sociales, ¿no?, a la población, ya que es una de las actividades que las comunidades nativas utilizan los árboles forestales para su consumo y las actividades laborales. Contribuye al peligro del cambio climático. Cuando desaparecen los árboles, igualmente desaparecen los animales, porque la mayoría de los animales de flora y fauna, su hábitat son los árboles. Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosas, lo mismo que el agua y el aire limpio. Continuando con los problemas globales ambientales, también consideramos la erosión y la desertificación de los suelos, que viene a ser la pérdida irreversible de la fertilidad de los suelos, que se han dado por causas humanas. Dentro de las causas humanas, el sobrepastoreo, ¿no?, que viene a ser el consumo irracional de los pastos y forrajes en la industria ganadera. El mal uso del suelo y del agua, la tala de árboles y minería a cielo abierto, el uso de maquinaria pesada o la acción del agua en suelos desnudados de vegetación, la quema de zona boscosa. Son causas humanas que van directo al deterioro y desertificación de los suelos hoy en día. Y las causas naturales, que vienen a ser las zonas limítrofes a los desiertos, se convierten en desiertos si hay una sequía. El cambio de la composición del suelo por la arena que es arrastrada por los vientos. ¿Cuáles son las consecuencias de la desertificación de los suelos? Viene a ser la pérdida de la diversidad genética, los desequilibrios en las poblaciones, influye cada vez más en la degradación ambiental del planeta, contribuye al cambio climático mundial, aumentando el deterioro de la superficie terrestre. Otro problema ambiental es la producción de residuos, mayormente generada por el aumento de población, que son residuos que ya no tienen ningún valor económico, que por falta de tecnología no entra a un sistema de gestión ambiental de reuso, de reutilizar o reciclaje para su recuperación. ¿Cuáles son las causas de la producción de residuos? El crecimiento de la población mundial, originando un aumento exponencial en la producción de residuos. Ya sabemos que a mayor población, mayor producción, generación de residuos. La concentración de la población en los núcleos urbanos, la migración de la población a las ciudades, mayor generación de residuos.
uso de envases para muchos productos han producido un aumento importante de residuos de plásticos, papel y cartón. El servicio que dan las empresas en los diferentes tipos de mercados, autoservicios, ¿no? Mayor generación de residuos. La temprana obsolescencia de muchos artículos, o sea que no se dan uso a un tiempo determinado, inmediatamente se vuelven obsoletos y generamos la generación de residuos. Consecuencias de esta producción de residuos viene a ser la contaminación de la tierra y los acuíferos, vale decir, los cuerpos de agua, como los ríos, manantiales o lagos. La cantidad de residuos de materia orgánica hace que van a generar el biogás, que dentro de ello está el metano. Y esto puede ocasionar, si no se controla, incendios o explosiones. El impacto visual de los vertederos en el paisaje. Los vertederos son llamados también botaderos, ¿no? Es una mala imagen de la cantidad de residuos que se tiene en el medio ambiente. Otro problema global ambiental viene a ser el agotamiento de los recursos naturales, que viene a ser el uso y manejo irracional de los recursos naturales, llámese agua, energía, materia prima, para diferentes actividades de los procesos industriales. ¿Cuáles son las causas? El crecimiento de la población mundial y la dependencia mayoritaria de los combustibles fósiles como los recursos energéticos. El uso desmedido de los recursos potencialmente renovables, o sea, no se hace uso racional de los recursos. Consecuencias del agotamiento de los recursos naturales. Viene a ser el agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie a consecuencia de su dilapidación o de su destrucción por la actividad del hombre. Otro problema ambiental viene a ser la pérdida de la biodiversidad y de espacios naturales, que viene a ser el proceso de extinción de especies considerados en flora y fauna, que se ha visto acelerado por el impacto que realiza la especie humana en el planeta. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad? Consideramos la eliminación de los seres vivos al sobreexplotar los recursos naturales, que viene a ser la caza indiscriminada, la eliminación de los hábitats naturales de ciertas especies por urbanismo o construcción de carreteras. Las ciudades se están expandiendo sin considerar el hábitat de flora y fauna, la destrucción de los recursos al fabricar objetos como papel, herramientas, materiales de construcción, o sea, el uso de recursos para fabricar en las industrias todos los diversos tipos de producción. La contaminación de los hábitats y los recursos alimentarios de los seres vivos con fertilizantes. O sea, el uso y mal manejo de fertilizantes hacen que degradan los hábitats de los seres vivos. El cambio climático afecta directamente a la pérdida de la biodiversidad. La repoblación forestal como monocultivos de rápido crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de biodiversidad y de espacios naturales? Tenemos la inmediata ruptura del equilibrio de los ecosistemas y la pérdida de la información genética, extinción de especies. La destrucción de los hábitats es la mayor amenaza actual para la biodiversidad. Afecta también al bienestar humano, a la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. Otro problema en nuestro entorno es el medio ambiente urbano, que se remite básicamente a los problemas de la ciudad. ¿Qué tenemos en nuestro medio ambiente urbano? La contaminación del aire, las condiciones de transporte, ruido, el desmedro de los paisajes, la preservación de los espacios verdes, el deterioro de la calidad de vida, ¿no? ¿A qué se debe principalmente? La mayoría de la población no conoce las causas que pueden impactar las diferentes emisiones y residuos al medio ambiente urbano. Los precios para recursos y servicios, por ejemplo, tierra, agua, energía y alimentos. O sea, encarecemos o abaratamos los productos y si abaratamos hacemos más consumo y generamos más desechos al medio ambiente urbano. La falta de planificación ambiental, la deficiencia del marco legal y regulador para administrar los problemas ambientales urbanos, que viene de parte del municipio o el Estado de normar el saneamiento urbano ambiental. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de este medio ambiente urbano?
la mala calidad del aire por el exceso de ruidos, atascos en el tráfico, la pérdida de zonas verdes, invasión de espacios protegidos, ya no hay parques, ya no hay áreas verdes, vertidos de agua no depurada, o sea, las aguas residuales, la insalubridad de agua potable, falta de servicios públicos adecuados, ¿no? Son problemas o consecuencias que trae el medio ambiente urbano. El consumo de energía, agua y generación de residuos van ligados al número creciente de hogares urbanos. Mayor cantidad de población, mayor urbanización, mayor consumo de energía o servicios básicos. Conclusiones. Que la contaminación junto con el consumo de recursos son una de las principales causas de los problemas ambientales que actualmente se ciernen sobre el planeta. De esta forma es necesario conocer las causas que conducen la contaminación de los distintos medios para que el conjunto de la sociedad pueda ser orientada y no agravar dichos problemas. Entre los problemas más representativos y a su vez más perjudiciales podemos destacar el aumento del efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida, la contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación del aire, la deforestación, la erosión y desertificación del suelo, producción de residuos, agotamiento de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y de espacios naturales y del medio ambiente urbano. Dentro de estas conclusiones, finalmente, el despilfarro de recursos en la sociedad repercute directamente en la pobreza de otros y contribuye al deterioro ambiental general.